Recordemos que hasta la segunda mitad del siglo XX, la escuela influía muy poco en la distribución de los lugares sociales. Esto es porque las sociedades asumían con mayor franqueza que ahora la herencia de las posiciones sociales. Era muy extraño que un obrero o un campesino pensara que la educación lo iba a lanzar a posiciones más favorables. En el mismo sentido, los reclamos sociales del siglo XIX eran más bien reclamos colectivos, demandando mejoras en las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores. Era también muy extraño que un trabajador pensara que mediante la educación podría individualmente lograr un considerable ascenso social. Esto fue cambiando progresivamente en la segunda mitad del siglo XX, cuando se empieza poco a poco, nivel por nivel, a universalizar la educación y a brindar su acceso a grandes extensiones de la población. Paralelamente a este proceso, comienza a legitimarse a la educación como un criterio aceptable y justo para el ordenamiento social. ¿Qué significa esto? Que empieza a aparecer en los discursos de la mayoría de los actores sociales que las capacidades adquiridas mediante la educación son las que deberían decidir quiénes ocupan los mejores lugares de la sociedad. Aquí comienza también los discursos sobre la meritocracia. Es un término que utiliza por primera vez Young en el año 1958, pero eso lo vamos a ver posteriormente en otro video. El destino de las personas debería entonces estar ligado al mérito y al esfuerzo propio en vez de a la herencia que reciben de las generaciones pasadas. Aquí también es el momento en que la educación comienza a vincularse mediante la expedición de títulos y certificaciones con el mercado laboral. En resumen, esto que hoy nos parece natural y que creemos que existe desde siempre, es decir, el hecho de que la educación debería decidir sobre el trabajo y por tanto sobre la posición social de cada individuo, tuvo un comienzo en la historia y data de solo algunas décadas atrás. Todo esto lo percibió la sociología cerca del año 1970. Uno de los sociólogos que se interesó en la educación fue Pierre Bourdieu, a quien le pareció muy importante investigar la educación porque se dio cuenta que se había transformado en la institución fundamental que legitimaba la estructura social. Ahora bien, lo primero que comprobó la sociología de la educación es que este tema del mérito no era tan justo que digamos. Es decir, constató mediante miles y miles de datos estadísticos que los individuos de los sectores más desfavorecidos generalmente tenían poco éxito escolar y, viceversa, que los individuos de mejores posiciones sociales tenían mucho mayor éxito académico. Pero ¿por qué sucedía todo esto? La respuesta que da Bourdieu es interesante porque no se limita a una explicación lineal, es decir, no dice que únicamente las desigualdades educativas provienen de desigualdades económicas. No, para Bourdieu la cosa es un poco más complicada. Él descubrió que no solo heredamos de nuestras familias los medios materiales, sino que heredamos muchas cosas que, hasta ese momento, parecían invisibles, como formas de expresión, modos de hacer, maneras de trabajar, de organizarnos, cómo gestionamos nuestro tiempo, cuáles son las mejores técnicas de aprendizaje, etc. Heredamos de nuestro entorno muchas cosas transmitidas inconscientemente, pero que son muy valiosas para lograr un éxito educativo. Para nombrar a todos esos contenidos que el sistema escolar exige y que generalmente no brinda porque pasan de manera desapercibida, Bourdieu inventó un concepto muy famoso,
el de capital cultural. Entonces, si el capital cultural es decisivo para lograr trayectorias académicas exitosas de las que dependen, como dijimos, la movilidad social, y a su vez los individuos de los sectores más marginados carecen de ese capital porque no lo heredaron de su entorno y la escuela no se los brindó, entonces queda demostrado que en realidad el juego no es tan limpio y que la meritocracia no es tan justa. La mayoría de los pobres van a pasar por el sistema educativo y van a volver a los lugares sociales más desfavorecidos. La escuela, finalmente, dice la sociología, termina reproduciendo la desigualdad social. He aquí lo que se conoce como las teorías reproductivistas en educación. Hasta acá es lo que en los últimos 50 años, con mayor o menor claridad y autoconciencia, se vienen repitiendo en los discursos políticos sobre educación hasta la actualidad. Y es un acertado diagnóstico, pero del que se suponen algunas soluciones cuyas consecuencias no han dado muy buenos resultados. Siguiendo el sentido común, el razonamiento sería el siguiente. Si el problema es que los pobres no poseen el capital cultural para lograr el éxito educativo, entonces la solución sería buscar cualquier tipo de método compensatorio para brindar igualdad de oportunidades a esos sectores específicos, como por ejemplo becas, apoyo especializado, sistema de cupos, adaptación de contenidos, flexibilización de planes de estudio, etc. Lo que sucede es que en el mismo intento de reparar las desigualdades se legitima el modelo político de la igualdad de oportunidades. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? ¿Qué es lo que ha sucedido a medida que la población fue accediendo cada vez más a los diversos niveles educativos? Comenzó a haber una inflación y por lo tanto una devaluación de los títulos. Lejos de producirse un ascenso social masivo y de lograr sociedades más justas, el sector productivo y el mercado laboral empezaron a solicitar cada vez más requisitos para ocupar las mismas posiciones. ¿Y por qué sucedió y sucede esto? Porque la igualdad de oportunidades en realidad es muy poco igualitaria. Podemos decir que la igualdad de oportunidades esconde una trampa. ¿Y por qué esconde una trampa? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video.